Queridos hermanos, recordamos hoy la figura de uno de los personajes más egregios de la antigua Iglesia, San Atanasio de Alejandría. Primero, tal vez hay que situarlo en el lugar, que es en Egipto. Por mucho que hoy nos parezca extraño, es una de las cunas del cristianismo. Allí llegó muy pronto el cristianismo, por la proximidad física a la Tierra Santa. Allí se estableció y allí nació una iglesia fecunda, grande y amplia en número. En torno al año 300, la iglesia en todo el Imperio Romano sufre una persecución, la más dura persecución por parte de los emperadores, del emperador Diocleciano en concreto. Muchos mártires dieron su vida por Cristo. Esta persecución, que tiene arrecia en torno al año 303, termina, más o menos, podemos darla por terminada y cambiada el ciclo histórico con el edicto de Milán del emperador Constantino, cuando permite la libertad de religión en el Imperio Romano. En este momento, en Alejandría, que es la capital de aquella época de Egipto, una ciudad fundada por Alejandro Magno, helenista, de gran cultura, con la gran biblioteca, importantísima en el comercio con Roma, llega al episcopado un hombre, Atanasio, que va a jugar un papel decisivo en muchos aspectos. Llega en un momento que no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento un sacerdote de la iglesia de allí de Alejandría, llamado Arrio, va a desatar una de las crisis más graves con las que se enfrentó la iglesia en su origen: el arrianismo. ¿Qué es esta doctrina? Arrio era una persona muy inteligente, era una persona que, podríamos decir, se dejó llevar más por la razón que por la fe. En su concepción de Dios, Dios único, no cabía la posibilidad de que Jesucristo fuera Dios. Y analizando las Escrituras, el hecho, por ejemplo, de que en el bautismo diga que el Espíritu Santo vino en ese momento sobre Jesús, él lo que afirmaba es que sí, Jesús era un gran profeta, era un gran hombre, era el Salvador, pero no era Dios. Dios solamente era uno, el Padre. Esta negación de la divinidad de Jesucristo va a poner en grave crisis a la Iglesia, que hasta ese momento ha estado bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que no había reflexionado ya de una manera sistemática sobre este hecho. Arrio va a afirmar que Cristo simplemente es un hombre, junto a Dios resucitado, elevado pero una criatura. Atanasio, en cambio, el obispo de Alejandría, va a reaccionar contra esta doctrina. Partiendo de la afirmación del prólogo del Evangelio de San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, combinando estos dos elementos, va a llegar a la conclusión de que efectivamente Jesús es Dios. El Verbo existía antes de la creación, y este Verbo se hace carne, toma nuestra carne, pero es el Verbo que existía el que ha tomado la carne. En griego son las palabras logos sarx, palabra carne. Esta es la realidad esencial de Jesús. Es carne, pero en esta carne está el Verbo. Arriba a escribir una obra, San Atanasio va a escribir una obra que va a ser fundamental para lo que es la afirmación de la divinidad de Jesucristo, que se titula sobre la encarnación del Verbo. Es una obra que hemos leído un fragmento esta mañana en el oficio de vigilias, que constantemente va a afirmar esta preexistencia del Verbo de Jesucristo, el Hijo de Dios, que toma la carne en María. Dice así, por ejemplo: de este modo, el Verbo de Dios, superior a todo lo que existe, es decir, no es una criatura, es el Creador, ofreciendo en sacrificio su cuerpo, templo e instrumento de su divinidad, pagó con su muerte la deuda que habíamos contraído, y así el Hijo de Dios, inmune a la corrupción por la promesa de la resurrección, hizo partícipes de esta misma inmunidad a todos los hombres, con la que se había hecho una misma cosa por su cuerpo semejante al de ellos. No podría salvarnos si no fuese Dios. Y no podría salvarnos si no hubiese asumido en sí nuestra carne, salvándola.
Dice San Atanasio: en verdad, pues, que la corrupción de la muerte no tiene ya poder alguno sobre los hombres, gracias al Verbo que habita entre ellos por su encarnación. La defensa de la fe católica, de la fe verdadera, de la divinidad de Jesucristo, le trajo a San Atanasio muchísimos sinsabores. Arrio tenía muchas influencias en la corte y consiguió del emperador que desterrasen al patriarca de Alejandría, San Atanasio. San Atanasio lo vemos en ese momento por Treveris, en el corazón de Europa, cerca del emperador. Y no va a ser mala su visita, porque San Atanasio, además de esta doctrina teológica tan importante que nos deja, escribió una obra no menos importante en la historia de la espiritualidad cristiana, que fue la vida de San Antonio. San Atanasio conoció a esos primeros monjes que en torno a San Antonio se estaban desarrollando en Egipto, estaban floreciendo en Egipto. Y San Atanasio escribe la vida de San Antonio. Nos cuenta cómo este joven pasaba un día por la iglesia, escuchó el evangelio que dice: vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Como Antonio lo deja, se marcha y se hace monje. La obra de San Atanasio, la vida de San Antonio, alcanzó una fortuna inmensa y fue el ejemplo vivo para todos los monjes, ya no solo de Egipto, sino de toda la cristiandad. De hecho, San Agustín, unos 60-70 años más tarde, cuando escribe el libro de sus confesiones, nos cuenta cómo la obra de San Atanasio, la vida de San Antonio, tuvo una influencia importante para él. San Agustín está en un momento de su propia conversión y dice así en sus confesiones, en el libro 8: y como yo le indicara que aquellas escrituras ocupaban mi máxima atención, tomando él entonces la palabra, comenzó a hablarnos de Antonio, monje de Egipto, cuyo nombre era celebrado entre tus fieles, y nosotros ignorábamos hasta aquella hora. Lo que, como él advirtiera, detúvose en la narración, dándonos a conocer a tan gran varón, que nosotros desconocíamos, admirándose de nuestra ignorancia. Estupefactos quedamos oyendo tus probadísimas maravillas realizadas en la verdadera fe e Iglesia católica y en época tan reciente y cercana a nuestros tiempos. Todos nos admirábamos, nosotros por ser cosas tan grandes y él por sernos tan desconocidas. De aquí pasó a hablarnos de la muchedumbre que viven en monasterios y de sus costumbres, llenas de tu dulce perfume, y de los fértiles desiertos del yermo, de los que nada sabíamos. Y aún en el mismo Milán había un monasterio extramuros de la ciudad lleno de buenos hermanos, bajo la dirección de Ambrosio, y que también desconocíamos. Bien, en este día de San Atanasio dirigimos nuevamente nuestra mirada a la antigüedad y la dirigimos a Egipto, a Alejandría. Le pedimos al Señor que proteja a esa iglesia tan venerable y que a nosotros nos conceda venerar en Jesucristo al Dios, al Verbo eterno que ha venido a salvarnos. Le damos gracias también a San Atanasio, por cuya obra conocemos las magníficas obras que Dios realizó suscitando el monacato en el seno del cristianismo.